Las 7 brujas pactadas y el poder de las 12 verdades del mundo. Lo ideal para atacar a las brujas lo debes de aprender a la perfección, porque si fallas y esta bruja no logra ser sometida, sin duda se pondrá de pie y su furia será inmensa. Bajar a una bruja no te será nada fácil. Este término se da para romper el hechizo de una bruja transformada en bestia, demonio y comúnmente conocida como una lechuza. Al detectar la presencia acechadora de este ser aberrante, debes buscar un cordón o lazo y sujetarlo a tu mano con mucha fuerza, mientras rezas de memoria las 12 verdades del mundo. Cada vez que se pronuncia una verdad, se va haciendo un nudo en el cordel, así hasta formar los 12 nudos. No deben ganarte los nervios porque cualquier error en el rezo o distracción es una oportunidad para que la bruja te ataque. Al haber rezado las 12 verdades del mundo, debes decirla de nuevo de memoria, pero esta vez al revés. Y cada vez que rezas una verdad, deshaces el último nudo que hiciste al cordel. Así, hasta terminar el rezo y a la vez dejar el cordel sin nudos. Estas brujas se metieron con mi familia, pero gracias a Dios logré tumbarlas con la oración de las 12 y 13 verdades al último. Mi esposo, que es trailero hace 5 años, en uno de esos viajes, ya pasada la medianoche, subió a una joven y bella mujer que le hizo la parada en la carretera. Después, la llevó a su casa, un lugar extraño en una montaña, y desde ese día ella atrapó su espíritu, al grado de que ya le pertenecía. Esta extraña mujer tenía 6 mujeres más a su servicio, las cuales eran las 7 brujas pactadas, roba almas de Monterrey. Esta era lesbiana y al notar que mi esposo ya vivía solo pensando en ella, yo opté por separarme de él. Desde ese día, es ella quien lo acompaña en sus largos viajes de carretera. En Querétaro, México, un señor de luz me advirtió que si lo abandonaba o lo dejaba solo, este moriría a los 3 días sin duda. Yo tendría que venir a reconocer su cadáver, pues a él lo querían muerto. Este ser de luz me advirtió que una bruja lo reclamaba y que asegura que su alma le pertenece y que es suyo, y que si no es de ella no será de nadie más, y lo terminará matando, y después reclamará el alma de cada uno de sus hijos. Yo tenía 38 años de casada con él y había sido muy feliz, y no permitiría que dañara a mi familia. Esta bruja quería destruir mi hogar por completo. Así que volví con mi esposo. Pero una noche se aparecieron 6 sombras oscuras que entraron por mi ventana. Venían noche a noche a ultrajarme. Esto era algo fuerte, al grado de que me dejaban moretones y dolores infrahumanos. Nadie me creía y me sentía muy sucia. Poco a poco me sacaban el alma, y estas sombras me sacaban de mi recámara, y al sentir el frío yo amanecía y despertaba en ranchos diferentes. Estas bestias me estaban enfermando al grado de volverme loca. En mi casa todo era un caos. Mi hijo de 19 años se casó con una mujer que le doblaba la edad, y él cambió conmigo para mal. Esta ya no era vida, eran solo peleas. El dinero no alcanzaba y tampoco teníamos trabajo. Y para colmo, días después, hasta el coche de mi hija me robaron. Noche a noche venían a sacarme mi alma y yo no podía dejarme matar de esa forma. Estas feroces brujas no querían solo mi espíritu y alma, pues ya comenzaban a atacar a mis hijos y les hacían maldades al grado de lastimarlos y tocarlos. Desde que corría esta mujer de la vida de mi esposo, ella me maldijo y desde ese día
los accidentes fueron frecuentes. Un día, al estarme bañando, sentí como una mano calluda y asquerosa me arrepujó y por poco me desnucó. Siempre sentía una presencia maligna a mi lado. Ya hasta tenía miedo para dormir, pues pensaba que esos demonios me matarían en cualquier momento. Comenzaba a creer en el poder de la Santísima Trinidad y las 12 verdades del mundo. Limpiaba a mi esposo con loción de tabaco y rociaba con agua bendita el tráiler por completo, que era nuestra única fuente de trabajo. Me tenía que cuidar al dormir, pues no había explicación de cómo amanecía lejos de casa. Era esto en verdad muy pesado y se turnaban en casa para vigilarme. Les implorara que no me dejaban sola, pues al momento de cerrar los ojos estas brujas en automático venían por mí para lastimarme. Una noche a todos nos ganó el sueño y antes de medianoche yo desperté porque sentí como unas manos agarraban mis piernas y otras mis brazos. Y al abrir los ojos vi unas sombras, pero ahora no era de las brujas. Estas eran masculinas y una ya me estaba estrangulando. Me puse a rezar las 12 oraciones y titubeaba al hacerlo. Y estos demonios de mí se reían, pero al finalizarla, furiosos se alejaron de mí y de mi familia. Volví con un ser de luz y me recalcó que ya estábamos maldecidos por esas brujas y no pararían hasta entregarle mi alma al diablo, y luego ellas se beberían nuestra sangre, pues eran las 7 reales brujas de la Legión de Satanás de Monterrey, Nuevo León. Por cierto, de las más feroces que se tenga conciencia y conocimiento. Pero allí no acabó todo. En una ocasión de ese mismo mes, acompañé a mi esposo a Celaya, Guanajuato, y le tardaron en subir la carga, así que salimos de allí a medianoche con dirección a Ciudad de Aguascalientes. Ya en la oscura autopista sentimos como algo se paró encima de la cabina del tráiler y empezó a desestabilizarlo. Ya en la oscura autopista sentimos como algo se paró encima de la cabina del tráiler y empezó a desestabilizarlo, al grado de que mi esposo no podía controlar el volante. El olor era nauseabundo. La noche era muy oscura y fría y en verdad se sentía la muerte cerca. En eso mi esposo horrorizado me grita: ¡Mira! Y al voltearme, vimos cómo se asomó una cosa tan horrible como jamás vimos. Su cara estaba carcomida, algo así como sin ojos, y sangraba mucho. Esta rayó el parabrisas del tráiler con sus filosas garras. Como pude, y armándome de valor, tomé mi lazo de 12 nudos y comencé a rezar las 12 verdades. Y esa cosa no me dejaba concentrar, y más al saber que a punto estábamos de estrellarnos, pues no podía mi marido controlar el tráiler. Esa bestia brincó, y ahora era un búho enorme, la cual trataba de volar de allí antes de estrellarnos. Pero como yo comencé a decir las 12 verdades, ella quedó atrapada. Esta bruja se retorcía del dolor y me maldecía y hasta decía cosas que jamás olvidaré. Se escuchó un golpe fuerte, como si atropelláramos a alguien, y en ese momento el tráiler pudo ser controlado y los dos vimos como algo salió disparado adelante del camión. Teníamos miedo, pero bajamos de él. Allá vimos en el suelo un ave del tamaño de un guajolote, que al pasar los minutos disminuía de tamaño hasta convertirse en una más pequeña, que murió sin que la tocáramos cuando empezó a amanecer. Esa madrugada habíamos tumbado a la primera bruja, pero desde ese día más y más cosas malas empezaron a pasarnos. Se nos descomponía el tráiler, chocábamos también, y en una ocasión el tráiler frenó y mi esposo se descalabró al chocar con el volante y sin olvidar cómo se destapó una botella de aminoácido y le cayó en los ojos. Estuvo casi a punto de perder la vista y en las noches
Oíamos cómo agitaban sus alas en el patio y teníamos miedo de salir, pues sabíamos que ahora que habíamos tumbado a la primera de ellas, su furia sería más salvaje. Unas semanas después que mi esposo sanó, estábamos con una carga para entregar en Orizaba, Veracruz. Y al cruzar por entre unos cerros de la nada, vimos unas bolas de fuego. Y en segundos, una enorme roca sólida del tamaño de un balón de fútbol atravesó el parabrisas. Estuvo a centímetros de aplastar la cabeza de mi esposo. De hecho, al tocar el lazo de mis 12 oraciones, esta piedra se hizo polvo y quedó en la cabina. Los dos quedamos pálidos del susto y allí comprendimos que ahora tendríamos que luchar a muerte con ellas. Así manejamos con el cristal destrozado y al amanecer llegamos con la carga y siempre gastábamos lo que no teníamos en arreglar el tráiler, nuestra única fuente de ingresos. De regreso pasamos con el ser de luz y nos advirtió que teníamos los días contados. O encontrábamos un ataque más fuerte contra estas ahora 6 brujas, o de plano nuestra alma cedería en el infierno con ellas. Él nos dijo: el conocimiento de las 13 verdades, un arma sumamente fuerte y letal y efectiva, pero difícil de aprender. Desde que matamos a la primera bruja, ellas dejaron de mandar a sus demonios y se calmó esto un poco. Una semana después, estando en casa, nos confiamos y nos pusimos a dormir antes de medianoche. Solté a mis 3 perros en el patio y en minutos estábamos ya descansando, cuando de pronto los perros comenzaron a aullar y a ladrar de una forma agonizante, pues estaban siendo atacados por 4 siluetas oscuras que los despedazaban, sin misericordia. Y en ese momento desperté, pero ya tenía yo a otra persona casi con sus garras en mi cuello. Este era un hombre que jamás había visto. Este se paró y era de casi 2 metros de estatura, pues yo le llegaba abajo del pecho y su cara era de un demonio. Él comenzó a golpearme y me estrellaba contra el piso. En eso recordé las 13 verdades y a mis 13 reyes santos y la comencé a rezar. Los golpes ya no me dolían y esas bestias que mataban a mis animales cayeron fulminados al piso. Ante tal y efectiva oración, la cual no pensaron que yo terminaría, pero lo logré, viendo cómo a mi esposo lo tenían sometido, y al salir al patio solo había restos quemándose como si fueran basura junto al cuerpo de mis valientes perros, y dentro de mi casa ese ser aberrante se retorcía y tardó un poco en morir. Mis hijos no estaban en casa, así que ellos estaban en otro pueblo con mis familiares. Desde esa madrugada, a lo lejos de la sierra o del cerro de la Silla, se escucharon lamentos y sollozos, pues habían matado a un brujo, pactado, emisario del mismo demonio. Y ahora sí estábamos al filo de la muerte, pues acabábamos con todos los sirvientes oscuros de esa maldita bruja pactada. Me desmayé. Después de esto, al amanecer, mi esposo me despertó y me controló. Allí supimos cómo tumbar a estas bestias de una forma total. 10 días después de regresar de un viaje a León, a eso de las 3 a.m., mi esposo empezó a cabecear y a quedarse dormido. Y extrañamente también a mí me dio sueño. Sentimos cómo de nuevo una bruja se paró en el cofre del tráiler y ésta nos miraba por el parabrisas. Escuchamos voces y maldiciones hacia nosotros y esta bruja voló minutos antes de que perdiéramos el control e íbamos de frente con otro tráiler para una muerte segura. Mi esposo ya estaba dormido y yo inmóvil completamente. Gracias a Dios, el otro trailero maniobró y logró que no nos estrelláramos. Allí casi morimos. Yo, muy asustada y enojada, tomé mi lazo de oraciones, bajé del camión y con todas las fuerzas de mi corazón y delante del trailero y de su acompañante, terminé mis 13 verdades de rezar y del cielo cayó un ave que se estrelló con el piso a metros de nosotros y todos quedaron horrorizados ante tal acto. Esta no quedó muerta allí, solo lastimada.
Se incorporó con un extraño cuerpo, mitad mujer y mitad ave, y esta era la mujer bruja que inició todo meses atrás. Ella ya estaba sola, pero era muy poderosa. No quería que la viéramos desfigurada y derrotada. Estaba a merced de nosotros. Los traileros temblaban, y solo yo, una fuerte mujer de más de 50 años, le hacía frente, y estaba a punto de derrotarla. Segundos después, como pudo, esa bruja se arrastró hacia unos matorrales y estaba agonizando y a punto de morir. Pero esta no se rendía y, como pudo, volvió a volar. Apenas que estaba herida, nos subimos al tráiler, que gracias a Dios no le pasó nada, y comenzamos el recorrido de nuevo. Ahora mi esposo me ayudó en todo el camino a rezar las 13 verdades y en voz alta. Yo tenía visiones en donde a mi esposo le lograban arrancar el alma, y eso me imposibilitaba rezar más. Desde ese día ya jamás nos molestaron, y después de 5 años, mi gran amigo Chemo, lamentablemente estas brujas tomaron más fuerza y ahora son más y regresaron. Hace unos días espero en Dios encontrar una ayuda, y el poder y la sangre de Cristo nos bendiga.